Quiero darte una cordial y cariñosa bienvenida a nuestro programa Discipulado en Grupos Pequeños. Un seminario muy importante para todos los líderes de grupos pequeños, todos aquellos que están participando en el gran ministerio de los grupos pequeños. En esta oportunidad estamos en la sesión número 9 del nivel intermedio. Y el título de esta sesión es Los ministerios y los grupos pequeños. Y esperamos que cada uno de los grupos pequeños que están liderando puedan ser realmente de inspiración a través del trabajo de los ministerios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. También leemos en la palabra de Dios lo que significan los dones espirituales. Vamos a definir los dones espirituales. Son habilidades distribuidas por el Espíritu Santo para que el cristiano realice la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia. Habilidades especiales para que el creyente pueda trabajar tanto dentro como fuera de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que distribuye estos dones espirituales. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, vamos a encontrar la siguiente declaración. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos aquí una cantidad de dones espirituales que la palabra de Dios nos presenta. Si nosotros vemos en la Biblia, vamos a encontrar que hay al menos 3 listas de dones espirituales en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, ustedes pueden encontrar varios dones allí: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, presidir, que es administrar, misericordia. En 1 Corintios capítulo 12 hay otros dones. Aquí encontramos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecías, discernimiento y lenguas. Y si vamos un poquito más adelante, en 1 Corintios 12, 28, encontramos la lista encabezada por apóstoles y luego continúan profetas, maestros, el don de hacer milagros, el de ayuda, de la administración y el de lenguas. Ahí encontramos entonces Romanos 12 y 1 Corintios 12. Pero vamos a ver en Efesios capítulo 4 que hay otra lista donde encontramos algunos de los dones que ya fueron mencionados. En Efesios capítulo 4 dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si en la palabra de Dios se repite la lista hasta 3 veces, quiere decir que se trata de una lista sumamente importante, que los dones espirituales son muy importantes para la iglesia y es necesario que nosotros sepamos cómo es que funcionan los dones espirituales, cuál es su definición y cómo actúan para el bienestar de la iglesia. Si nosotros hemos visto los versículos, debemos concluir lo siguiente. El libro de Efesios, capítulos 4, 11 y 12, recordando, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo empieza diciendo, y Él mismo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este el apóstol Pablo del cual nos está hablando? Y Él mismo se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da dones a la iglesia, y estos dones tienen un doble propósito. Primero, para la obra del ministerio, quiere decir la obra del servicio, de alcanzar a la humanidad, el trabajo fuera de la iglesia, llevar el mensaje a personas que no conocen a Jesús. Pero por otro lado también los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es decir, para trabajar dentro de la iglesia, porque ustedes saben que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si se habla de edificar el cuerpo de Cristo, se habla de ayudar, de trabajar, de servir al cuerpo de Cristo. De manera que, resumiendo allí, tenemos una definición muy interesante en el libro de Efesios. El apóstol Pablo dice, es el Espíritu el que da los dones. No es que el hombre va a pedir su propio don y el don que yo quiero, ese es el que voy a recibir. No, es el Espíritu el que da los dones.
Y estos dones se usan tanto para trabajar por aquellos que están perdidos y necesitan escuchar la palabra de Dios, es decir, para la obra del ministerio, pero también los dones nos ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de ayudar a que la iglesia pueda ser una iglesia más madura, más feliz, que trabaje mejor dentro y fuera de la iglesia. Vamos a ver ahora una imagen. Ahí ustedes pueden ver una construcción. Yo no sé si alguno de ustedes que me está escuchando es albañil o en alguna oportunidad ha tenido que trabajar en la edificación. El apóstol Pablo nos dice que los dones espirituales también sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces la palabra edificación nos remite a la palabra edificio. Y para construir un edificio es necesario que concurran personas con diferentes habilidades. Por ejemplo, si uno va a construir un edificio, va a necesitar un arquitecto. Y el arquitecto también va a necesitar un ingeniero. Van a ser necesarios albañiles. Y seguramente se quiere tener una casa bonita, así que va a ser necesario que haya un jardinero, o que haya un electricista, o que haya un plomero. Es decir, diferentes habilidades, todas concurriendo, cada uno aportando de sí lo mejor para poder construir un edificio. Por eso que cuando el apóstol Pablo dice para edificar el cuerpo de Cristo, está pensando precisamente en la diversidad de habilidades que se necesitan para ayudar a los miembros de la iglesia a madurar en la experiencia de fe, en la experiencia cristiana. Se necesitan apóstoles, se necesitan maestros, se necesitan pastores, se necesitan evangelistas, todos ellos actuando con las habilidades, con el talento, con el don espiritual que el Señor, que el Espíritu les ha dado, van a contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es un maravilloso concepto. Quiere decir que todos nosotros somos diferentes, pero que el Señor en nuestras diferencias nos une para que podamos llevar a alcanzar un propósito común. Miren ustedes lo que dice la siguiente declaración. Cada cristiano recibió del Espíritu Santo uno o más dones espirituales, que deben ser descubiertos y empleados en cooperación con los demás creyentes para promover la causa de Dios en este mundo. Tú, mi querido hermano, tienes un don. El Señor te ha dado un don. El Señor me ha dado un don también. El Señor ha dado un don a cada uno de sus hijos. A veces son uno o más dones espirituales, pero no hay creyente, no hay hijo de Dios que no tenga un don espiritual. Todos tenemos un don espiritual. Es el Espíritu Santo el que ha colocado en nuestra vida el don espiritual. Y ese don espiritual necesita primero ser descubierto, porque no podemos emplear aquello que nosotros primero no hemos descubierto. Y es necesario que podamos, en primer lugar, descubrir cuál es nuestro don espiritual. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a ver cómo podemos identificar el don espiritual que nosotros tenemos. Es de crucial importancia, porque de esa manera vas a poder descubrir cómo contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu aporte es importante. Tú también estás en la misión de edificar el cuerpo de Cristo. Así que primer punto para identificar un don espiritual. ¿Cuál es? La preparación espiritual. Decirle al Señor, Señor, yo necesito trabajar en tu iglesia para poder permanecer firme en ella. Muéstrame, Señor, cuál es el don que yo tengo. Quiero prepararme para poder servir mejor a tu pueblo. Una preparación espiritual. En segundo lugar, se necesita un amplio estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los dones que existen? ¿Qué hombres tuvieron el don de la enseñanza en la Biblia? Si David tuvo el don de la administración, o si Nehemías tuvo también el don del liderazgo, si cada uno tuvo un don, Señor, muéstrame mi don. Cuando vas a la palabra de Dios vas a encontrar cómo esos dones son usados para poder conducir al pueblo de Dios. Por otro lado también, una vez que nosotros hacemos un estudio, debemos seguir la orientación divina. ¿No? Decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero, una vez descubierto mi don, seguir y servir a tu iglesia con el don que he descubierto. Confirmación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia va a confirmar. Cuando uno empieza a trabajar con el don espiritual que ya descubrió, empieza a trabajar para poder servir al pueblo de Dios. Y cuando una persona empieza a estar más segura sobre cuál es su don,
cuando los hermanos te dicen, mira hermano, qué bien estás dirigiendo. Mira hermano, cuando tú enseñas la palabra de Dios, yo me siento feliz y aprendo más rápido. O hermano, mira, me gusta cómo lideras. Yo creo que la iglesia está alcanzando sus objetivos con tu liderazgo. Es decir, la iglesia da un testimonio de cómo estás llevando a cabo tu don espiritual o cuál es tu don espiritual. Es muy importante escuchar el consejo de la iglesia. Y entonces, una vez descubierto ese don, tú tienes que servir a Dios con alegría, cualquiera sea este don, si es el don del servicio, si es el don de la administración, si es el don del liderazgo, del pastorado, servir al Señor con alegría, porque ese es el don que el Señor te ha dado para que contribuyas a la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que, en resumen, nosotros podemos ver que en la palabra de Dios se nos habla acerca de los dones, que son esas habilidades que da el Espíritu Santo para poder edificar a su iglesia. Pero esos dones también, al ponerlos en actividad, al llevarlos a la práctica, constituyen ministerios. Y esos ministerios también nos tienen operaciones, que son los trabajos que hacemos por el Señor. Todo esto es dado por el Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros formemos parte de algún servicio. La palabra ministro, que es el origen de la palabra ministerio, ministro significa servidor. Cuando uno habla acerca de ministro, muchas veces se imaginan un hombre con mucha autoridad, ¿no? Con mucho poder, el ministro de educación, el ministro de tal, así parece que tiene mucho poder y mucha autoridad. Pero ministro en realidad significa siervo, porque es el que sirve. Ministro es el que sirve. De tal manera que todo cristiano debiese servir, y para eso necesitamos hacerlo a través de muchos ministerios, de obras de servicio, de operaciones, de actividades para poder ayudar a la iglesia en su función de predicar el Evangelio y de consolidar la fe de nuestros hermanos. Vamos a ver algunos de los trabajos, algunos de los ministerios que uno puede realizar. Mira la lista es muy grande. Hay una gran cantidad de ministerios en los cuales nosotros podemos servir al Señor. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, traducir y trabajar en diferentes culturas. Hay personas que pueden hacer esto, a visitar a los enfermos, o prestar servicios comunitarios, ayudar en la comunidad. Es una manera de servir al Señor. Otra manera, ayuda en las prisiones. Yo veo que hay personas que tienen esa disposición de trabajar con la gente que está en las prisiones. Es un lindo ministerio. Otro ministerio, ser un escritor y poder desarrollar la enseñanza bíblica a través de la escritura. Es otro ministerio que uno puede desarrollar. O ser un instructor bíblico. También es una manera de servir al Señor. Puedes servir al Señor también siendo un maestro de escuela sabática, si tienes el don de la enseñanza. Allí se puede servir al Señor a través del ministerio de la enseñanza. Por otro lado, continuamos con el ministerio de la consejería. Hay personas que aconsejan de un modo tan especial, que animan a los otros, que orientan a los más jóvenes, orientan a personas que tienen menos experiencia. Qué lindo es este don, el don de la consejería. Puedes ser un consejero, puedes visitar enfermos, puedes ser un evangelista para el Señor, puedes recibir cálidamente a las personas, el don de ser hospedador. Qué lindo es poder recibir a las personas y que hay una persona que tenga este don dentro de la iglesia. O puede ser el don del compañerismo. Hay personas que son excelentes amigos, que saben hacer amigos y que además también son muy buenos amigos y saben cultivar relaciones significativas. Otro es el don del hospedaje, el don de la alimentación, posiblemente. No sé si estamos hablando de dones, más bien estamos hablando de ministerios, porque cada uno puede servir con el don que el Señor le ha dado en un trabajo, en un ministerio específico. Ahora, si nosotros tenemos aquí, continuando la lista, a las personas que administran, pueden servir a través del ministerio de administración, o aquellos que tienen facilidad para ser amigos, también son muy importantes dentro de la iglesia, o aquel que es un buen oyente, aquel que tiene facilidad de trabajar con las manos, puede ser un tremendo decorador dentro de la iglesia, el ministerio de los trabajos prácticos y manuales, o si una persona sabe cantar, puede entrar dentro del ministerio de la música y tocar algún instrumento y alabar el nombre del Señor también con ese ministerio, crear o actuar en escenas bíblicas. También tenemos aquí el don de la sanidad, es decir, nosotros tenemos una gran cantidad, una diversidad de ministerios. El Señor va a iluminarte para que puedas servir de la mejor manera en alguno de los ministerios. Ahora, es necesario que nosotros podamos tener en cuenta lo siguiente.
los ministerios, nosotros podemos servir al Señor de tres maneras. Por ejemplo, a través de un ministerio individual. ¿Cuándo es un ministerio individual? Bueno, un ministerio individual tiene la característica que una persona puede hacerlo solo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene habilidad para tocar el piano o para cantar, pueden cantar para el Señor, puede tocar el piano en la iglesia y desarrollar el ministerio de la música. O puede ser que una persona con conocimientos de medicina pueda llevar adelante un servicio de curación, de sanidad a las personas. O si alguien es un carpintero, puede servir al Señor siendo el carpintero. O en el trabajo que tenga, si es un oficinista o si es un conferencista, en el trabajo que tenga, él puede hacer un ministerio especial para servir al Señor. Entonces, esa es una manera de hacer el trabajo de modo individual. Y yo sé que hay muchos hermanos que me están escuchando que tienen su propio ministerio, porque en el trabajo que ellos tienen, lo han dedicado al Señor y están predicando la palabra del Señor a otras personas usando su trabajo como un ministerio. Ahora también nosotros tenemos un nivel, segundo nivel de los ministerios, es cuando se reúnen personas que tienen todas juntas ese mismo don, esa misma habilidad. Por ejemplo, las personas que tienen el talento para cantar o para la música pueden reunirse todas juntas y establecer un ministerio de la música, un coro lindo en la iglesia, un conjunto para alabar a Dios, o un conjunto para ir y visitar a los enfermos y animarlos con nuestras voces. Entonces se trata de un grupo de personas que todas tienen ese mismo talento de la música y lo convierten en un ministerio. Su talento se convierte en un ministerio. Unen sus mismos talentos para poder servir al Señor. Pero hay otra manera de poder hacer también un ministerio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos unir nuestros talentos para poder tener un proyecto en común. Por ejemplo, un grupo pequeño organiza un taller de cocina vegetariana. Entonces necesita un organizador, necesita una persona que sepa cocinar, necesita una persona que sepa dar la bienvenida, necesita una persona que alcance las invitaciones. Y debemos colocar a las personas de acuerdo a su talento. Y entonces son diferentes talentos, pero que cuando se usan de modo unido, da un resultado tremendo, un resultado maravilloso. El grupo pequeño debe trabajar de esa manera. Hay diferentes talentos en tu grupo. Identifica esos talentos y coloca para ellos un desafío y se pueden comprometer con algún ministerio, ¿no? Por ejemplo, yo escuché un ministerio bonito de un grupo de jóvenes que cada día domingo salían temprano y buscaban la casa de una persona para poder ofrecerse y decir: nosotros vamos a ayudarle ahora, ¿qué necesita que nosotros hagamos? Y entonces la persona decía: bueno, necesito que arregle mi jardín. Los jóvenes entraban allí y arreglaban el jardín, ¿no? O había una señora que estaba ya con bastante trabajo para cuidar niños. Entonces, durante esa mañana, los jóvenes se reunían para hacer una actividad por los niños. Y así, donde había una necesidad, ahí estaban los jóvenes. Es decir, los ministerios son una manera linda de poder hacer el bien a las otras personas, de ayudar a las otras personas. Y un grupo pequeño puede hacer mucho para ayudar a las otras personas. Por ejemplo, hacer un comedor los días domingo o en algún día de la semana, ¿no? O reunir a los niños del vecindario y darles una instrucción especial sobre la palabra de Dios, enseñarles historias bíblicas, o hacer un centro de predicación, o hacer un centro para padres. Cada domingo el grupo pequeño organiza una escuela de padres. Y entonces allí necesita que hayan varias personas con diferentes habilidades: el que recibe en la puerta, el que da la invitación, el que da la bienvenida, aquel que da el tema. Entonces son diferentes habilidades que se unen para poder constituir un ministerio. Todo grupo pequeño debe tener un ministerio. Debe buscar la manera de alcanzar a otras personas a través del servicio. Un grupo pequeño debe ser constituido para buscar las maneras más imaginativas, más creativas de poder hacer el bien a quienes les rodean. Y cuando eso sucede, nosotros vamos a tener grandes resultados de personas que van a conocer al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la declaración aquí en Mateo capítulo 25, 23. Su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. En este momento vamos a colocar un video acerca del ministerio de alguien que decidió colocar su talento en las manos de Dios. Y cuando lo hizo, encontró una gran alegría y un gran motivo de felicidad al saber que estaba siendo útil para sus semejantes. La pasión por el evangelismo lo llevo clavado aquí en mi corazón. Desde que Cesario Roca entregó su vida a Jesús, nació en su corazón un deseo exagerado de ser un evangelista de tiempo completo. Querido Padre eterno Dios, hazme un misionero, hazme un evangelista. Este deseo de su corazón le produjo fuertes conflictos en su vida. La pasión por el evangelismo, el entendimiento de la misión, lo llevo clavado aquí en mi corazón. Apenas me bauticé, me entró un deseo grande de entregarle toda mi vida a Dios, pero a rato sentía que mi trabajo era un obstáculo para llevar personas a Jesús. Sus conflictos aumentaron tanto que un día rebalsó la copa. Hermano Cesario, apúrese, que ya estamos retrasados. Dame unos 5 minutos, casi ya acabo. Buenas, ¿se encuentra Manuel? Disculpe, señor Cesario. El señor Manuel lo estuvo esperando más de media hora y ya se fue. Por causa de su trabajo, habían perdido un estudiante de la Biblia. Su sentimiento de culpa le hizo pensar que llevaba 2 vidas, al punto de calificar a su trabajo como mundano. Entonces me hice varias preguntas. ¿Cómo puedo compartir mi fe en todo lo que hago a diario? ¿Cómo puedo hacer que mi trabajo sea también un campo misionero? Cesario estaba dividido, pero buscaba una manera de juntar su trabajo y la evangelización en una sola actividad. No había otra respuesta. Mi trabajo, con el que me gano el sustento diario, también debía ser mi campo misionero. Con esta idea, y en gratitud a Dios por las grandes bendiciones económicas que recibió, separó una ambulancia solo para el trabajo misionero, convirtiéndola asombrosamente en una unidad móvil equipada no con equipo médico, sino con equipo evangelístico. Así me di cuenta de que mi mayor herramienta para la testificación increíblemente era mi propio trabajo. Cada 2 meses, Cesario realiza una campaña de salud importante que puede durar hasta 15 días. Reúne a médicos, psicólogos y dentistas adventistas y se colocan a salvar almas para Jesús. Su sueño es pronto llegar a todas las provincias del Perú. Ahora veo mi trabajo y la predicación del Evangelio como una sola cosa. Ahora ya no me siento dividido. Sí, no hay ninguna duda. Cesario ha encontrado en su talento su ministerio. Si queremos impactar al mundo con el amor de Jesús, no podemos seguir haciendo las cosas a la antigua, usando las mismas estrategias. Necesitamos cambiar. Por eso te invito a que te sumes a este movimiento que está cambiando la vida de la iglesia. Un movimiento que convierte tu profesión, tu oficio, tus habilidades en tu ministerio. Hazlo pronto. Bueno, de la misma manera que nuestro hermano Cesario, él
colocó su talento al servicio de Dios e hizo de su talento un ministerio, te animo también para que puedas buscar tu propio talento y hacer de él un ministerio. Y te animo también para que puedas reunir todos los talentos de tu grupo pequeño y que tu grupo pequeño pueda constituir un ministerio de servicio a Dios y de servicio a la humanidad. Que Dios te bendiga.